Bienvenidos al día número 4. Una vez más tengo la oportunidad y la bendición de poder compartir hoy contigo. El pastor Ernesto Galdames te saluda y de esta manera te doy la bienvenida a nuestro día número 4. Quiero hoy, a manera de título, compartirte el tema Andad en el Espíritu. Este es el tema que quiero desarrollar y precisamente quiero hablarte un poco acerca de la lucha que vamos a tener todo el tiempo con nuestra naturaleza. Desde el primer Adán, nuestra naturaleza se cae y a partir de ahí el pecado entra. La Biblia dice que nuestras iniquidades, nuestros pecados hicieron división entre nosotros y nuestro Dios, de tal manera que eso cortó esa relación, esa comunicación directa con el Padre. A partir de ahí entra una lucha constante en la vida del ser humano, principalmente en aquella que luchamos por amar al Señor, por agradar a Él y que nos denominamos cristianos, hijos de Dios. Es una lucha constante y fíjese que a partir de ahí vamos a ver una lucha en diferentes áreas, una lucha de supervivencia. ¿Por qué digo esto? Me refiero a esto precisamente porque lo que es el cuerpo físico apela al alimento, de tal manera que cuando no le hemos suministrado alimento, el alimento necesario, ya comienza a dolernos el estómago, a dolernos la cabeza, y es esa necesidad palpable del alimento que el cuerpo exige. Pero también el viejo hombre exige esa supervivencia, exige ese alimento para poder subsistir, al igual que el espíritu. Y alguien contó una historia acerca de un hombre que tenía a dos perros y que cada uno era marcado por los colores. Uno era blanco, otro era negro. Uno representaba la oscuridad, el miedo, el temor, lo negativo, y el otro representaba paz, bendición y luz. De tal forma que los ponía a pelear y se hacían de alguna forma apuestas para ver quién ganaba. Y él era quien decidía quién ganaba y quién perdía. Pero a partir de ahí alguien se le acerca y le pregunta: ¿cómo es que usted sabe cuál perro es el que va a ganar o cuál es el que va a perder? Y le dijo: es sencillo, el que yo quiero que gane, ese es el que más alimento. Esta es una idea entonces que también se ajusta a nuestro estilo de vida, de tal forma que cuando nosotros venimos al Señor nos damos cuenta que necesitamos buscarle a Él. Y que cuando nosotros alimentamos más nuestro espíritu, que cuando nosotros alimentamos más nuestro corazón de las cosas que van a alimentar no la carne, sino el espíritu, es entonces donde vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo. Y mire esto, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, nos dice lo siguiente: esto pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos son contrarios el uno al otro. De tal manera que entonces es una lucha constante que vamos a tener. Y esto nos habla de esa lucha de ambas naturalezas y de cómo una se opone con la otra. Y fíjese que el verso 16 nos dice: no satisfagan los deseos de la carne, y va a ser esa lucha constante que vamos a tener. Y a través de este ayuno yo quiero invitarle para que usted pueda rendir, porque no vamos a tener áreas dominadas, ni tampoco áreas controladas, ni tampoco dominadas, sino más bien áreas rendidas al control del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo rogó al Señor que le quitase ese aguijón, pero no fue así, sino que el Señor le dijo: bástate de mi gracia, es decir, vuélvete dependiente de mí para que yo pueda ser suficiente en tu debilidad y sostenerte en todo aquello que tú estás enfrentando. Es una lucha constante, mis amados, con la que nosotros vamos a enfrentarnos día a día. Y entonces, cuando la Biblia nos dice en el verso 16, no satisfagan los deseos de la carne, acá se pone en evidencia una palabra clave, y es la palabra caminar. En el griego original, esta palabra está en tiempo presente y habla de una acción continuada, regular, progresiva, de tal forma que caminar significa avanzar paso a paso. Tenemos que aprender a avanzar día a día, rindiéndole al Señor estas áreas. Es una lucha constante, mis amados, la que vamos a tener con nuestra carne. Por lo tanto, hoy vamos a dejar
dejar de pedirle al Señor que nos dé la fuerza para controlar o para dominar esos sentimientos, esos deseos de nuestra carne, sino más bien para poder rendírselos a Él. Y yo quiero hacer una oración hoy contigo y quiero que juntos podamos decirle al Espíritu Santo: irrumpe en mi agenda, irrumpe, Espíritu Santo, en mi vida, toma el control en mi corazón, y que a partir de ahora yo pueda rendirte por completo, de tal forma que la gracia del Señor se va a manifestar en ti. No importa dónde tú te encuentres o cómo hoy estés, la gracia va a ser suficiente para sostenerte y guardarte sin caída. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundará también la gracia de Dios, y esto nos enseña entonces que tenemos que depender del Señor. La fuerza y la gracia del Espíritu Santo viene cuando tú te rindes a Él. Por lo tanto, no te resistas a rendirte al Señor. Esta es la oportunidad para que puedas venir hoy a Él. Oremos juntos, por favor. Padre, le damos las gracias. Señor, en esta hora queremos entregarle, Dios, todas nuestras cargas, toda aflicción, toda lucha. Señor, todo aquello que está batallando en contra de nuestra carne, todo aquello que nos hace distraernos de la obra del Espíritu, todo aquello que de alguna forma, Señor, nos está desenfocando, está drenando la bendición, la unción, está contristando al Espíritu Santo. Hoy nos rendimos a usted por completo y pedimos su compañía, pedimos su dirección, sabiduría de lo alto para poder enfrentar estas luchas, no en nuestras fuerzas, sino en las suyas. En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén y amén. De esta manera entonces llegamos al final de nuestro día 4 y quiero animarte a continuar este importante ayuno. Estamos en un tiempo especial en donde es la oportunidad para que puedas ser fortalecido en el Señor a través del Espíritu Santo, y conociéndolo encontrarás el recurso del cielo para poder enfrentar todo aquello que te ha estado agobiando, impidiendo y limitando a alcanzar el potencial que Dios quiere que tú alcances. Te bendigo este día, te deseo lo mejor y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.